Hola, buenas tardes, soy Pau Rivera y en este vídeo voy a hablar sobre la jerarquía normativa y su impacto en la administración del Estado. Primeramente voy a explicar brevemente qué es el principio de jerarquía normativa, que se trata de un concepto fundamental en el derecho administrativo. El principio de jerarquía normativa significa que las normas jurídicas están organizadas en un orden de importancia. Las normas de rango inferior deben respetar siempre a las normas de rango superior y no pueden contradecirlas ni modificarlas. Este principio garantiza que nuestro sistema legal funcione de forma coherente y ordenada. Por ejemplo, una ley está por encima de un reglamento, así que un reglamento no puede ir en contra de lo que diga una ley. Y por supuesto, ninguna norma puede contradecir la Constitución, que es la norma suprema del ordenamiento jurídico español. Este principio está reconocido expresamente en la Constitución española, concretamente en el artículo 9.3. Ahí se establece que el ordenamiento jurídico debe respetar la jerarquía de las normas junto con otros principios como la legalidad y la seguridad jurídica. Además, este principio también está presente en otras normas clave como la Ley Orgánica del Poder Judicial y en el Código Civil, que deja claro que una norma inferior no puede contradecir a una superior. En la práctica significa que todas las actuaciones de la administración pública deben estar sometidas a ese orden. Primero la Constitución, luego las leyes, después los reglamentos y así sucesivamente. Por eso, si una administración aprueba un reglamento que contradice una ley, ese reglamento puede quedar anulado. Esto asegura tres cosas muy importantes. En primer lugar, el control del poder público, porque la administración no puede actuar arbitrariamente. En segundo lugar, la protección de los derechos de los ciudadanos, ya que ninguna norma inferior puede limitar lo que una superior garantiza. Y por último, la coherencia del sistema jurídico, ya que evita contradicciones entre las normas. El primer caso del que voy a hablar se trata de una sentencia del Tribunal Supremo, dictada en junio de 2024, que trata la jerarquía normativa y el respeto a los procedimientos legales. En este caso, el Gobierno había aprobado el Real Decreto 1012/2022, que reestructuraba la Abogacía General del Estado. Este decreto regulaba aspectos como la organización interna, el control de sus servicios e incluso cuestiones relativas a su personal. Hasta aquí todo parecería normal, pero había un problema importante. No se había solicitado el dictamen del Consejo de Estado, un paso que es obligatorio cuando se trata de ciertos tipos de reglamentos. Ese dictamen está previsto en la Ley Orgánica del Consejo de Estado, así que no es opcional ni un simple trámite administrativo, es un requisito legal. El caso llegó al Tribunal Supremo y en su sentencia dejó muy claro que no se pueden dictar normas reglamentarias sin respetar los trámites que exige la ley. Aunque el contenido del decreto no fuera en sí mismo contrario a la Constitución o a otra ley, el procedimiento estaba viciado de origen. Por eso, el Supremo anuló el Real Decreto, porque vulneraba la jerarquía normativa, al ignorar una norma de rango superior, y también el principio de legalidad, que exige que toda actuación del poder público tiene que estar sometida a la ley. Esta sentencia nos deja claro que los reglamentos están por debajo de la ley y que para ser válidos deben respetar tanto el contenido como el proceso establecido por las normas superiores. El segundo caso del que voy a hablar se produjo en diciembre de 2023, donde el Tribunal Supremo dictó una sentencia importante que se refiere al Real Decreto 589/2022, que regulaba el acceso a las plazas de formación sanitaria especializada. Esta sentencia no solo aborda cuestiones relacionadas con el derecho administrativo, sino que también se conecta directamente con el principio de jerarquía normativa. Para ponernos en contexto, el Real Decreto 589/2022 modificaba la normativa sobre la formación sanitaria especializada, introduciendo, entre otros cambios, la eliminación del derecho de los centros privados a otorgar la conformidad previa a los aspirantes que querían formarse en ello. Esta medida afectaba principalmente a los centros privados, que hasta ese momento tenían la capacidad de seleccionar y aprobar a los profesionales que formaban parte de su estructura formativa. El problema principal que surgió fue que el Gobierno no consultó adecuadamente a los centros privados durante el proceso de elaboración del Real Decreto, lo cual es obligatorio cuando se modifican derechos que afectan directamente a ciertos sectores. La Alianza de la Sanidad Privada Española presentó un recurso contencioso administrativo alegando esta omisión. El Tribunal Supremo, tras analizar el caso, declaró la nulidad de varios artículos del Real Decreto 589/2022, concretamente aquellos que eliminaban la conformidad previa. La razón fue que el Gobierno no cumplió con los trámites legales previstos, especialmente en lo relativo a la consulta y a la audiencia de los sectores afectados. El tribunal resaltó que la ley exige una participación obligatoria de las entidades directamente afectadas, en este caso los centros privados, lo que no se cumplió.
El Tribunal Supremo, al anular el Real Decreto parcialmente, refuerza la jerarquía normativa, al recordar que los reglamentos deben respetar siempre las leyes y los principios establecidos por normas superiores, en este caso, la Ley sobre procedimientos administrativos. Y por último, ya comentadas las dos sentencias, la conclusión es que las dos sentencias demuestran que en el derecho no basta con que una norma sea correcta en su fondo, es igualmente crucial que se cumpla con los procedimientos establecidos por la legislación superior. De lo contrario, la norma no tendría validez, reforzando así el principio de jerarquía normativa como pilar esencial del sistema jurídico. Bueno, y hasta aquí doy por finalizada mi exposición sobre el principio de jerarquía normativa. Muchas gracias por su atención y un saludo.